Tres amigos huérfanos que crecieron juntos recibieron de su mentor una herencia en oro y tierras, acompañada de un mensaje. No es una herencia, es una prueba. Lo que siembren con esto, lo cosecharán. Con el paso de los años, cada uno tomó un camino distinto. Uno gastó todo en placeres, otro guardó su oro por miedo, y el tercero lo multiplicó con sabiduría y propósito. Pero cuando el anciano que creían muerto regresó, descubrieron que aquella herencia era, en realidad, una prueba. Quédate hasta el final, porque esta historia te hará entender que la ley del retorno nunca falla y que siempre cosecharás exactamente lo que siembras. En una pequeña ciudad rodeada de montes y campos dorados, había un orfanato humilde, donde la risa de los niños rompía el silencio de las tardes. Las paredes eran viejas, el techo goteaba en los días de lluvia y el pan casi nunca alcanzaba. Pero dentro de aquel lugar existía algo más fuerte que la escasez: la esperanza. Entre los muchos niños que vivían allí, 3 adolescentes habían forjado una amistad inseparable. Mateo, Damián y Elías crecieron compartiendo el mismo pan, los mismos sueños y la misma fe en que, algún día, la vida les daría una oportunidad. Una tarde de otoño, un hombre mayor apareció en la puerta del orfanato. Su andar era lento, pero sus ojos brillaban con la serenidad de quien conoce los caminos del alma. Llevaba un sombrero gastado, un bastón de madera y una sonrisa capaz de desarmar cualquier desconfianza. Se llamaba Don Rafael. Desde aquel día comenzó a visitar el lugar cada mes, llevando alimentos, ropa, libros y, sobre todo, palabras que iluminaban. Con el tiempo, los 3 jóvenes se apegaron a él. Don Rafael no hablaba como los demás adultos, nunca imponía, nunca gritaba. Escuchaba primero y luego enseñaba. Cada conversación con él dejaba una huella distinta sobre el valor del trabajo, la gratitud o la paciencia. Decía que el mundo era un campo donde cada persona construía su destino con sus actos y que tarde o temprano recogería el fruto de lo que había sembrado. Mateo era el más inquieto, soñaba con salir, viajar y conocer lo que el orfanato le negaba. Damián, en cambio, era prudente y temeroso, prefería la seguridad a la aventura. Elías era distinto, callado, observador, de mirada profunda. Siempre era el primero en llegar cuando don Rafael hablaba y el último en irse. Guardaba cada palabra como si fuera una semilla de oro. El anciano solía repetir frases que se grabaron en su memoria. La vida es un campo, muchachos. Todo lo que siembren, algún día lo cosecharán. El dinero no cambia a nadie, solo muestra quién eres cuando nadie te mira. El bien que haces es una semilla invisible, pero el cielo ve cada plantación. Para los demás, aquel viejo era solo un benefactor generoso. Para ellos era un maestro, un padre, un faro. Con el paso de los meses, don Rafael comenzó a enseñarles pequeñas tareas. Cómo reparar una mesa, cómo cultivar un trozo de tierra, cómo administrar las pocas monedas que el orfanato recibía en donaciones. No hablaba de riqueza, hablaba de propósito. Un hombre sin propósito, decía, es como una tierra sin lluvia. Puede tener semillas, pero jamás florecerá. Sus visitas se volvieron parte del alma del lugar. Cuando llegaba, los niños corrían hacia él con risas y abrazos, pero los 3 amigos esperaban el momento a solas. Bajo la sombra del viejo árbol del patio, el anciano les recordaba: no olviden que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para sembrar, tiempo para cuidar y tiempo para cosechar, pero nunca llega la cosecha para quien no ha sembrado. Un día de invierno llevó consigo 3 pequeños cuadernos de tapa marrón. En cada uno escribió un nombre y los entregó con una sonrisa. Aquí anotarán sus sueños, sus gastos, sus aprendizajes, no para que los lean otros, sino para que se lean a sí mismos.
Afuera, la nieve caía silenciosa y los tres prometieron hacer honor a su consejo. Nadie en el orfanato sabía de dónde venía don Rafael, ni por qué dedicaba tanto tiempo a esos jóvenes. Algunos decían que había perdido a su familia, otros que era un hombre rico en busca de paz. Pero ellos no necesitaban respuestas. Sabían que lo que él les daba era más valioso que cualquier fortuna. Cada despedida dejaba un silencio profundo, como si el aire se llenara de algo sagrado. Su figura se alejaba por el camino de tierra, y los tres quedaban mirando hasta que el polvo lo ocultaba. Esa imagen quedó grabada en su memoria, el viejo del corazón generoso, caminando bajo el sol poniente y dejando atrás un rastro de enseñanza. Aunque no podían imaginarlo, aquel hombre que parecía un simple visitante estaba preparando el terreno para una prueba que cambiaría sus vidas para siempre. En los días de lluvia, cuando el viento azotaba las ventanas, don Rafael encendía una lámpara y les contaba historias antiguas, de hombres que lo perdieron todo por ambición y de otros que, con humildad, lo ganaron todo. Hablaba de reyes que confundieron riqueza con poder y de campesinos que hallaron en su pobreza la verdadera abundancia. Recuerden esto, decía, quien entierra sus dones por miedo pierde hasta lo que tiene, pero quien usa lo poco con gratitud recibe multiplicado. Con el tiempo, cada uno empezó a reflejar lo aprendido. Mateo soñaba con libertad, aunque seguía buscando la emoción inmediata. Damián llenaba su cuaderno con los consejos del anciano, esperando entenderlos algún día. Elías, en silencio, los ponía en práctica. Ayudaba a los más pequeños, organizaba el huerto y cada noche oraba por don Rafael. El anciano veía en ellos tres caminos distintos, pero no intervenía. Sabía que la sabiduría no se impone, se siembra. A veces los observaba desde lejos y pensaba que la vida pronto los pondría a prueba. Vendrán tiempos de escasez y de abundancia, les decía. No se midan por lo que tengan, sino por lo que hagan con ello. La ley de la siembra y la cosecha no conoce excepción. Quien planta generosidad cosechará abundancia. Quien desperdicia su tiempo empobrecerá el corazón. Pasaron los meses y el vínculo se hizo más fuerte. En las noches sin luna los tres se reunían para hablar de sus enseñanzas. Mateo decía que el trabajo era importante, pero que también había que disfrutar la vida. Damián insistía en que lo mejor era ser prudente y no arriesgar lo poco que se tiene. Elías los escuchaba con calma y respondía: Don Rafael no nos enseñó a temer ni a derrochar, sino a usar con propósito. Fue entonces cuando el anciano enfermó. Primero fueron ausencias breves, luego días enteros sin aparecer. La preocupación crecía en el orfanato. En una de sus últimas visitas, don Rafael los reunió en el jardín. Su voz era débil, pero su mirada seguía firme. «Mis hijos», dijo, «recuerden esto. El dinero es solo un reflejo. Si el corazón es sabio, lo multiplicará. Si es necio, lo destruirá. Todo lo que hagan con sus manos volverá a ustedes. La vida siempre paga, para bien o para mal». Aquella fue la última tarde que compartieron con él. Mientras el sol se ocultaba detrás de los muros del orfanato, los tres comprendieron sin palabras que algo dentro de ellos estaba cambiando para siempre. El invierno llegó con un silencio extraño. Los días se hicieron más largos y las noches más frías. Nadie había vuelto a ver a don Rafael desde hacía semanas. Los tres amigos esperaban su regreso con la esperanza de que un día cruzara la puerta con su sonrisa de siempre, pero su ausencia se sentía en cada rincón. Los más pequeños preguntaban por él, y las monjas solo respondían que estaba enfermo. Una mañana gris, cuando la neblina cubría el jardín y los pájaros callaban, la directora reunió a todos los niños en el comedor.
Con voz temblorosa y los ojos húmedos, pronunció las palabras que nadie quería escuchar. Don Rafael ha partido con el Señor. El silencio se volvió pesado. Mateo apretó los puños, Damián bajó la cabeza y Elías cerró los ojos, como si quisiera despertar de un sueño. No solo habían perdido a su mentor, habían perdido al único hombre que les enseñó a creer en algo más grande que ellos. El entierro fue sencillo. Un pequeño grupo del pueblo asistió junto con algunos niños mayores. Elías no habló durante la ceremonia. Mateo trataba de ser fuerte, pero no podía ocultar la rabia. Damián lloró en silencio, con la vista clavada en la tierra. Cuando el ataúd desapareció bajo el suelo, una brisa suave recorrió el lugar. Pasaron los días y el orfanato se llenó de una calma triste. Nadie mencionaba su nombre, como si hacerlo doliera demasiado. Los tres amigos se refugiaban en los recuerdos, repasando cada frase, cada gesto. Existía un vacío imposible de llenar, pero también una certeza. Don Rafael les había dejado algo más que palabras. Una tarde, cuando el sol caía y el cielo se teñía de rojo, un carruaje se detuvo frente al portón del orfanato. De él bajó un hombre de traje oscuro, de rostro serio y paso decidido. Pidió hablar con Mateo, Damián y Elías. En el salón principal, los tres esperaban, sin saber qué pensar. El hombre abrió una carpeta y se presentó. «Soy el abogado de don Rafael. He venido a cumplir su última voluntad». Sobre la mesa colocó 3 sobres sellados con cera roja. Luego comenzó a leer. Don Rafael dejó por escrito su deseo de que estos jóvenes, a quienes consideraba como hijos, reciban una parte de sus bienes. Los tres se miraron confundidos. A cada uno les corresponde una porción de su hacienda y una bolsa con monedas de oro. Pero deben saber algo más, añadió el abogado levantando la vista. Esto no es una herencia, es una prueba. Elías frunció el ceño. Mateo se inclinó hacia adelante, incrédulo. Damián apenas respiraba. El abogado rompió los sellos y leyó una carta escrita con la caligrafía inconfundible de don Rafael. «Hijos míos, no me despido de ustedes con tristeza, sino con esperanza. Lo que les entrego no es una recompensa, sino una semilla. Cada moneda y cada pedazo de tierra tiene un propósito. Lo que planten con ellas, lo recogerán. Si las usan con sabiduría, la vida los bendecirá. Si las esconden por miedo o las gastan sin pensar, el vacío será su cosecha. Recuerden siempre, la ley del retorno nunca falla». El silencio llenó el salón. Las palabras del viejo resonaban como promesa y advertencia. El abogado entregó los sobres, se despidió con una reverencia y se marchó. Los tres jóvenes quedaron solos, mirando las bolsas sobre la mesa. Mateo rompió el silencio. «¿Y ahora qué hacemos con esto?». Damián no respondió. Elías tomó su sobre con cuidado y dijo: «Lo que siempre nos enseñó, sembrar con propósito». Aquella noche nadie durmió. Cada uno sostuvo la bolsa de oro entre sus manos, sintiendo el peso de algo más que riqueza, el peso de una responsabilidad invisible, el eco de una voz que aún parecía hablarles desde el cielo. Y aunque ninguno lo sabía, esa prueba sería el inicio de una historia que revelaría quién de los tres había aprendido a sembrar de verdad. Al amanecer, el orfanato despertó en silencio. Los tres amigos despertaron antes del canto de los gallos. Había emoción, pero también miedo. En la mesa donde tantas veces comieron pan duro, estaban los sobres abiertos, los mapas de las tierras y las bolsas de oro. Damián los observaba con el ceño fruncido. Mateo no podía dejar de sonreír. Elías miraba el horizonte. Cuando el carruaje regresó para llevarlos a sus nuevas propiedades, la directora los bendijo con lágrimas en los ojos. «Recuerden lo que él les enseñó», murmuró. «El oro se acaba, pero las obras quedan. El camino hasta las tierras fue largo,
Atravesaron campos secos, colinas verdes y pueblos silenciosos. Cada uno viajaba envuelto en sus propios pensamientos. Mateo miraba el paisaje por la ventana y decía: «Por fin tendré mi vida. Trabajé suficiente en ese orfanato, ahora me toca disfrutar». Damián, sentado frente a él, respondió en voz baja: «¿Y si se acaba el dinero, qué harás?». Mateo sonrió. «Se gana más. El mundo está lleno de oportunidades». Elías los escuchaba en silencio. Sentía que algo sagrado estaba por comenzar, y que aquel oro no era solo una fortuna, sino una responsabilidad. Al llegar, el abogado los condujo por un sendero que separaba 3 parcelas amplias, fértiles y bañadas por el sol. Les explicó que cada una estaba registrada a su nombre, junto con la bolsa de monedas. «Aquí termina mi tarea», dijo. «Desde ahora su futuro depende de lo que hagan con esto». Los dejó allí, en medio del campo, con la brisa moviendo las espigas y el eco de las palabras de don Rafael flotando en el aire. Durante las primeras semanas, todo fue entusiasmo. Mateo contrató jornaleros para limpiar su terreno, pero pronto se cansó de vigilar el trabajo. «El dinero es para vivir, no para matarse de cansancio», decía. Empezó a visitar el pueblo, donde conoció amigos que lo invitaban a beber, cantar y gastar. Damián, en cambio, ni siquiera abrió su bolsa de monedas. La guardó en un cajón y pasaba los días observando su tierra sin hacer nada. «Primero quiero entender cómo funciona todo», repetía, aunque en realidad lo dominaba el miedo a perder. Elías fue el único que caminó entre los surcos, arrodillándose para tocar la tierra con las manos. El suelo estaba seco, pero sentía su fuerza. Compró semillas, herramientas y buscó a 2 hombres del pueblo para ayudarlo. «No prometo riqueza», les dijo, «solo trabajo y pan». Ellos aceptaron. Cada día comenzaba al amanecer con una oración y cada noche terminaba con gratitud. Mientras Mateo gastaba su oro en fiestas y Damián contaba las horas sin moverse, Elías empezó a ver los primeros brotes en su campo, regaba con cuidado, anotaba todo en su cuaderno y separaba una parte de las ganancias para ayudar al orfanato. «El bien que haces vuelve a ti», recordaba, repitiendo la voz de su mentor como si aún lo escuchara. Con el paso de los meses, los caminos de los 3 se separaron por completo. Mateo dejó de visitar su tierra. Prefería el bullicio de las tabernas y el brillo del oro en su bolsillo. Damián se volvió prisionero de su prudencia. No gastaba, no sembraba, no vivía. Elías, en cambio, prosperaba sin alardes. Comprendió que la verdadera siembra no estaba solo en la tierra, sino en el corazón. Y veces, al atardecer, subía a la colina y miraba los 3 terrenos, el de Mateo, descuidado, el de Damián, intacto y sin vida, y el suyo, verde y fértil. Sonreía, no por orgullo, sino por gratitud. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, pensó en las últimas palabras de don Rafael. Entendió que aquella frase no era un consejo, sino una promesa. Lo que haces, lo que piensas, lo que siembras en silencio, todo vuelve. Y sin saberlo, los 3 acababan de sembrar el destino que cosecharían 3 años después. El tiempo siguió su curso. La tierra habló en silencio, revelando el corazón de cada uno. Mateo, impaciente, olvidó el propósito con que su mentor le confió la fortuna. La vida de trabajo le parecía aburrida, demasiado lenta para su espíritu inquieto. Al principio, todo fue alegría. Las monedas tintineaban, el vino corría y las risas lo acompañaban donde quiera que iba. «El dinero es para gastarlo», decía entre carcajadas. «¿De qué sirve guardarlo si la vida se pasa volando?». Pero cada día sus fiestas eran más largas y su campo más vacío. Los jornaleros se fueron al ver que no había pago seguro y la tierra se llenó de espinas. El oro empezó a escasear y con él los amigos desaparecieron.
Lo que antes era risa se volvió silencio y el eco de don Rafael lo perseguía. El placer sin propósito se seca como una flor al sol. Damián vivía al otro extremo. Cerraba su puerta cada noche y escondía la bolsa de oro bajo las tablas del suelo. Trabajaba solo, sin descanso, pero su esfuerzo no daba fruto. Algún día lo invertiré, se decía, cuando esté seguro. Pero ese día nunca llegaba. Temía perder más de lo que deseaba ganar. Su campo permanecía vacío y aunque la tierra pedía semillas, él la dejaba dormir. El oro perdió brillo y el miedo lo envejeció antes de tiempo. Elías, fiel a las enseñanzas del anciano, seguía cada amanecer en el campo, con las manos cubiertas de tierra y el corazón lleno de gratitud. Invirtió con sabiduría, amplió su terreno y enseñó a otros jóvenes a trabajar. No guardaba el oro bajo llave ni lo desperdiciaba en lujos. Lo usaba como herramienta para construir algo más grande que él mismo. Sus cosechas crecieron y pronto su nombre comenzó a conocerse en la región. Los rumores llegaron al pueblo. El huérfano de don Rafael ha prosperado. Tiene trabajadores, ganado y su campo florece como ninguno. Elías escuchaba con humildad. Nada de esto es mío, decía. Solo administro lo que me fue dado. Parte de sus ganancias las destinó al orfanato, enviando alimentos y libros para los niños. Su fe en la ley de la siembra y la cosecha se fortalecía cada día. Mateo vagaba entre las ruinas de su campo. Vendió parte de su tierra y lo poco que tenía lo gastó sin medida. Las noches de vino se volvieron días de resaca y arrepentimiento. A veces, mirando el cielo, recordaba la voz de su mentor: «El bien que haces vuelve a ti». Pero él no había hecho el bien, y lo que volvía ahora era el vacío. Damián lo observaba desde lejos, sin atreverse a ayudar. «Al menos yo no perdí mi oro», se repetía, aunque en el fondo sabía que tampoco había ganado nada. Sus manos estaban vacías, su campo muerto y su alma cansada. Elías los visitaba de vez en cuando, no con soberbia, sino con compasión. Ofrecía trabajo a Mateo, consejo a Damián. «Tuviste suerte», decía Mateo con amargura. «No», respondía Elías, «tuve propósito». Pasaron 3 años. El oro de Mateo se evaporó. El de Damián se oxidó en la oscuridad. El de Elías se multiplicó al servicio de muchos. Don Rafael había tenido razón. La vida devuelve exactamente lo que uno siembra. Uno sembró placer y cosechó vacío. Otro sembró miedo y cosechó soledad. Solo uno sembró con propósito y cosechó abundancia. Y mientras el sol se ocultaba tras las colinas, una misma frase resonó en los 3 corazones: «La ley del retorno nunca falla». 3 años después, las decisiones de cada uno habían echado raíces. Mateo ya no reía. Su campo era tierra seca, su casa un refugio prestado en la propiedad de Elías. Vivía recordando lo que tuvo y culpando al destino. Damián conservaba intacta su bolsa de monedas, pero su cuerpo se había agotado y su alma se había cerrado. Había guardado tanto su fortuna que terminó encerrándose con ella. Elías había florecido. Su campo era un océano verde de trigo y vida. Los jornaleros lo respetaban, los vecinos lo buscaban por consejo y los niños lo saludaban con alegría. Parte de su riqueza la destinó al orfanato, y cada vez que ayudaba a un joven recordaba la mirada de don Rafael. «No doy caridad», decía, «solo devuelvo lo que me fue dado». Una tarde, los 3 se reencontraron. Mateo llegó con la ropa gastada y los ojos hundidos. Damián, encorvado, sostenía un bastón. Elías los recibió con comida caliente y un silencio respetuoso. «Veo que el tiempo nos ha cambiado», dijo. «El tiempo me quitó todo», respondió Mateo. «A mí no me quitó nada, pero tampoco me dio», murmuró Damián. «No fue el tiempo», dijo Elías. «Fue lo que cada uno sembró en él».
Las palabras quedaron flotando en el aire. Nadie las discutió. Mateo sabía que había desperdiciado su oportunidad. Damián comprendía que el miedo lo había consumido, y Elías sabía que solo la fe lo había sostenido. Esa noche, cuando los dos se marcharon, Elías escribió en su cuaderno: «La vida no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno hace con lo que se le confía». Luego añadió: «El dinero y el tiempo son semillas. Si se entierran por miedo, se pudren. Si se desperdician por placer, se pierden. Si se siembran con propósito, florecen para siempre». Si alguna vez viste cómo la vida te devolvió lo que sembraste, escríbelo en los comentarios. Porque la ley del retorno no falla, solo espera el momento exacto para revelarse. Al día siguiente, Elías se levantó temprano y miró el amanecer desde el campo. El viento movía las espigas como olas doradas, y en ese sonido escuchó algo más que el murmullo de la naturaleza. Era la voz de su mentor hablándole a través del tiempo. «El bien que haces vuelve, hijo, todo vuelve». Sin saberlo, aquel día marcó el fin de una etapa y el inicio de algo mucho más grande. Lo que se había sembrado 3 años atrás estaba a punto de traer una cosecha que ninguno de ellos imaginaba. La noticia llegó una mañana cualquiera, cuando el sol apenas despertaba sobre las colinas. Un carruaje oscuro se detuvo frente a la hacienda de Elías, levantando polvo en el camino. De él bajó un hombre de traje gris, de mirada firme, con una carta en la mano. Preguntó por los 3 antiguos amigos del orfanato. Elías lo recibió con cortesía, aunque no pudo ocultar su curiosidad. Damián y Mateo fueron llamados, y al caer la tarde, los 3 estaban reunidos por primera vez en mucho tiempo. El mensajero los observó con respeto y misterio. «He venido de parte de don Rafael», dijo con voz profunda. El silencio fue inmediato. Mateo soltó una carcajada incrédula. «Debe haber un error. Don Rafael murió hace años». Damián asintió confundido. Elías, en cambio, permaneció inmóvil. «¿Qué quiere decir con eso?». El hombre desenrolló una carta sellada con el mismo símbolo que habían visto en los sobres del testamento. Un árbol con raíces entrelazadas. «Don Rafael vive», dijo con calma, «y desea verlos. Dice que ha llegado el momento de cerrar un ciclo». La sorpresa fue tan grande que nadie habló. Damián palideció. Mateo negó con la cabeza. Elías apretó los labios. «¿Dónde está?» «En la hacienda vieja», respondió el mensajero. «Los espera mañana al amanecer». Y se marchó sin más palabras. Aquella noche nadie durmió. Mateo pensaba que era una broma cruel. Damián temía que fuera un castigo. Elías, sin saber por qué, sentía que el corazón le ardía de emoción. Antes de dormir, escribió en su cuaderno: «Si don Rafael vive, es porque aún no ha terminado de enseñarnos». Al día siguiente, el cielo estaba cubierto de nubes cuando los 3 cabalgaron hacia la hacienda. El camino era largo y los árboles parecían susurrar recuerdos del pasado. Al llegar, encontraron la casa rodeada de trabajadores y campos florecientes. En la puerta, de pie, estaba él, don Rafael. Más viejo, más delgado, pero con la misma luz en los ojos. Mateo fue el primero en bajar del caballo. Caminó con paso inseguro, sin saber si abrazarlo o reprocharle su ausencia. Damián cayó de rodillas, temblando, sin poder contener las lágrimas. Elías se acercó despacio, sin decir palabra. Don Rafael los miró con ternura. «Mis hijos, no morí. Solo me retiré para observar lo que harían con lo que les confié». Nadie respondió. El silencio era denso, lleno de vergüenza y alivio. «Necesitaba saber si habían aprendido la lección más importante», continuó. «Que el dinero, el tiempo y la oportunidad revelan el corazón del hombre. No los castigué. Solo les di el espejo donde cada uno vería su alma». Mateo murmuró:
¿Por qué nos hizo creer que había muerto? Porque las palabras no enseñan lo que enseña la vida, respondió don Rafael. A veces el maestro tiene que desaparecer para que el discípulo escuche su propia conciencia. Los tres bajaron la mirada. He visto sus campos, sus decisiones y lo que cada uno ha cosechado, dijo el anciano. Ahora es momento de hablar de lo que sembraron. La tarde comenzó a caer y el viento soplaba entre los árboles como si el mundo contuviera el aliento. Los tres sabían que lo que venía sería el juicio final de su prueba. Dentro del salón principal, la luz dorada entraba por las ventanas abiertas, iluminando el polvo suspendido en el aire. Don Rafael se detuvo frente a ellos. He observado lo que hicieron. Cada uno recibió el mismo suelo, el mismo oro, la misma oportunidad, pero el campo del hombre está en su corazón. Se acercó a Mateo. Tú gastaste como si el mañana no existiera. Disfrutaste los placeres del instante y confundiste abundancia con propósito. Quisiste ser libre y terminaste esclavo de tu propio deseo. Mateo bajó la cabeza con lágrimas en los ojos. Lo sé, don Rafael. Pensé que la vida era para disfrutarla. Y lo es, respondió el anciano, pero el disfrute sin medida roba la paz. No te condeno, hijo, porque todos alguna vez confundimos el brillo con la luz. Luego miró a Damián. Tú guardaste tus monedas como si el mundo fuera a robarte hasta el aire. Viviste creyendo que la prudencia era sabiduría, pero tu miedo fue la maleza que ahogó tu semilla. Damián tembló. Nada coseché, señor, porque quien no siembra por temor, dijo don Rafael con suavidad, ya ha perdido la cosecha. No basta con no hacer el mal, también hay que atreverse a hacer el bien. Finalmente posó su mirada en Elías. Tú sembraste con propósito. No solo multiplicaste lo que recibiste, sino que diste fruto que alimentó a otros. No buscaste ser el más rico, sino el más útil, y ese es el mayor signo de sabiduría. Elías bajó la cabeza. Solo seguí sus enseñanzas. Y por eso, sonrió el anciano, has entendido la ley del retorno. Don Rafael se sentó. Su voz, aunque cansada, seguía firme. No los probé por dinero, sino por fe. El oro fue solo una excusa. La verdadera herencia era invisible. Mateo se arrodilló. Fui un necio. Desperdicié lo que me dio. No puedes volver atrás, respondió el anciano, pero puedes aprender. Y ese es el principio de toda redención. Damián también cayó de rodillas. Guardé tanto que terminé prisionero de mi propio miedo. El miedo también es un ladrón, dijo don Rafael. Te roba la paz sin tocar tu bolsillo. Elías los miró con compasión. Don Rafael continuó. Tú no solo comprendiste la ley de la siembra y la cosecha, la viviste. Por eso he decidido algo. Necesito un sucesor, alguien que administre mis tierras, mis empresas y mis fundaciones. No alguien rico, sino alguien fiel. Mateo y Damián levantaron la cabeza, incrédulos. El dinero es un espejo, prosiguió don Rafael. Refleja quién confía, quién teme y quién sirve. En ese reflejo, solo uno de ustedes mostró sabiduría. Entonces colocó su bastón frente a Elías. Desde hoy todo lo que poseo estará bajo tu cuidado. Los ojos de los tres se llenaron de lágrimas. Don Rafael hizo una pausa y añadió con ternura, pero no los despojo. Les ofrezco algo más valioso que el oro, una segunda oportunidad. Trabajarán junto a Elías, aprenderán con él y redimirán su tiempo, no como castigo, sino como camino de crecimiento. Mateo levantó la vista. ¿Nos perdona entonces? El anciano asintió. Sí, hijo, pero recuerden, el perdón no borra el pasado, lo ilumina. Les muestra el camino que no deben volver a andar. La tarde se volvió dorada y el silencio llenó la sala. Nadie habló.
El peso de las palabras del mentor los envolvía como una verdad imposible de escapar. Así terminó la prueba y comenzó la cosecha. Elías quiso hablar, pero don Rafael levantó la mano para detenerlo. Y a ti, Elías, te pido algo. No los mires como siervos, sino como hermanos. Enséñales como yo te enseñé. Sé su guía, no su juez. Porque la verdadera grandeza no está en el poder, sino en la compasión. Mateo cayó de rodillas. Fui ciego, Señor, dijo con la voz temblorosa. Pensé que la libertad era gastar sin medida, pero ahora entiendo que la verdadera libertad está en saber usar lo que uno tiene. Damián lo imitó, con lágrimas corriendo por su rostro. Yo también me equivoqué, don Rafael. Pensé que el miedo me protegería y solo me robó la vida. Don Rafael los miró a ambos con ternura. La vida siempre ofrece nuevas estaciones. Si hoy siembran humildad y esfuerzo, el mañana les devolverá una cosecha distinta. La ley del retorno nunca falla, pero también recompensa al que aprende. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecerse. Don Rafael levantó su bastón y concluyó: el castigo de ustedes no es la pobreza, es la conciencia del tiempo perdido. Pero si aprovechan el tiempo que les queda, ese mismo tiempo los redimirá. Elías se acercó y ayudó a sus amigos a levantarse. No hubo palabras entre ellos, solo un abrazo silencioso. Don Rafael los observó con los ojos brillando de emoción. Ahora sí, mis hijos, dijo con voz temblorosa, la prueba ha terminado. Y mientras el último rayo de sol entraba por la ventana, los tres comprendieron que el verdadero tesoro no era la tierra ni el oro, sino la sabiduría que habían aprendido a un precio que nunca olvidarían. Pasaron los meses y la hacienda de don Rafael volvió a llenarse de vida. Elías asumió su nueva responsabilidad con la misma humildad con que había trabajado desde el principio. No cambió su forma de vestir ni su manera de hablar. Seguía levantándose antes del amanecer para caminar entre los campos, saludando a los jornaleros y orando en silencio antes de comenzar el día. Ahora, sin embargo, su tarea era más grande. No solo administraba la tierra, sino que también guiaba a otros hombres hacia el propósito que él mismo había aprendido a cultivar. Mateo y Damián trabajaban a su lado. Al principio fue difícil. Mateo luchaba contra la vergüenza y la tentación de su antiguo orgullo. Damián contra el miedo que lo había paralizado durante años. Pero bajo la guía de Elías y las enseñanzas que aún parecían flotar en el aire de aquella hacienda, ambos comenzaron a transformarse. Mateo descubrió la alegría del trabajo honesto. Aprendió a celebrar sin desperdiciar, a disfrutar sin destruir. Damián aprendió a confiar, a abrir la mano, a dar sin temer perder. Lo que el oro no había logrado en sus vidas, la humildad y la fe comenzaron a reconstruir. Un día, Elías reunió a todos los trabajadores, incluidos Mateo y Damián, frente a los campos dorados que se extendían hasta el horizonte. La tierra estaba en su esplendor, llena de trigo y vida. Este lugar ya no será solo una hacienda, anunció. Será un hogar para los que no tienen hogar, un taller para los que necesitan aprender, un refugio para los que buscan esperanza. Así nació el Centro Don Rafael, un proyecto dedicado a huérfanos y jóvenes sin rumbo. En aquel lugar, los niños aprendían a leer, a trabajar la tierra, a administrar y sobre todo a entender que la prosperidad no nace del dinero, sino del propósito. Mateo se encargaba de la enseñanza práctica, Damián de la organización y la contabilidad, Elías del espíritu de todo. Don Rafael, ya anciano y en paz, los observaba con orgullo desde la galería, sabiendo que su legado había echado raíces más profundas que cualquier cosecha. Una tarde, mientras el sol caía lentamente detrás de los trigales, don Rafael llamó a Elías y a sus dos amigos. Sentados juntos,
contemplaron el paisaje que habían construido con esfuerzo y redención. El anciano habló por última vez, con la calma de quien ya ha cumplido su misión. Hijos míos, no hay mayor recompensa que ver cómo la bondad que uno siembra florece en otros corazones. Ustedes aprendieron que el dinero y el tiempo son semillas. Si se siembran con fe, dan fruto eterno. Si se guardan por miedo, se pudren. Y si se desperdician por placer, se pierden para siempre. Elías asintió en silencio, y sus palabras quedaron grabadas como un juramento. Mateo y Damián lo escuchaban con lágrimas contenidas, sabiendo que esas frases eran la herencia más valiosa que podían recibir. Cuando el sol terminó de ocultarse, don Rafael se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón, y dijo con voz serena: «La ley del retorno no falla. El bien que hacen vuelve multiplicado. El mal que siembran también. Por eso, si alguna vez dudan, si el camino parece oscuro, miren a esta tierra. Ella les recordará que la vida siempre paga con justicia al que siembra con amor». Poco después, don Rafael partió en paz, dejando tras de sí un silencio lleno de gratitud. Los tres amigos permanecieron mirando el horizonte largo rato. Nadie habló. No hacía falta. Sabían que su historia era la prueba viva de aquella verdad que él les había enseñado desde el primer día. Años más tarde, el centro Don Rafael se convirtió en un símbolo en toda la región. Cada cosecha, los niños del lugar plantaban un pequeño árbol en memoria del viejo mentor y decían juntos: «El bien que haces vuelve, todo vuelve». Y así terminó la historia de tres huérfanos que aprendieron que el dinero puede perderse, el tiempo puede gastarse, pero la sabiduría que nace del propósito permanece para siempre. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu comentario con la frase: «Dios, dame sabiduría para sembrar con fe y propósito». No olvides suscribirte, compartir esta historia y recordar que en la vida, como en la tierra, todo lo que siembras vuelve a ti.